¿qué opina del movimiento zapatista de México en los últimos años? Los últimos años creo que se ha diluido, ¿no? Ya lo he contado, pero cuando salió el movimiento zapatista estábamos trabajando en la campaña de Cárdenas. Yo ya estaba trabajando en la campaña de Cárdenas, era uno de los muchos asesores de comunicación, insisto, yo no me pongo medallas que no me corresponden. Y cuando el 2 de enero veo los periódicos en México y veo que se han levantado un grupo en Chiapas, lo primero que pensé es que acabamos de perder las elecciones. E íbamos a ganarlas. Yo veía con claridad, pero absolutamente meridiana, que el PRD iba a ganar las elecciones. Pero ahí las perdimos. Luego entendí que a los zapatistas no tenía por qué importarles eso porque habían estado sufriendo pues, una historia prolongada de represión, opresión, desprecio, humillación, etcétera, etcétera. Y estuve a favor del movimiento de los zapatistas, especialmente cuando, por supuesto, depusieron las armas para todo efecto práctico. Pero con los años lo que pasó es que los zapatistas se quedaron donde estaban. Es decir, donde los tenía el gobierno mexicano en el siglo XVII, sin medicina, sin escuelas, sin oportunidades, sin talleres, sin maquinaria agrícola, sin fertilizantes, sin pesticidas, sin todo lo necesario para producir de manera que puedan tener una vida mejor todos. No, el zapatismo lo único que hizo fue dejarlos igual, pero sin que los oprimieran los finqueros. Como yo he contado, yo tenía primos que tenían fincas, y cuando les ocuparon una de ellas yo estaba encantado de la vida, caí muy mal en la familia, pero lo siento, hijos míos. Pero finalmente se condenó a los campesinos, a los campesinos, a los indígenas. Campesino, indígena y pobre son sinónimos en gran medida en México, por desgracia. Se les condenó a seguir igual. Y siguen igual, eso me parece muy mal.